Alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Vamos a hacer una oración. Eterno y amantísimo Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por tus misericordias, por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti, y te pedimos que tú seas obrando en nuestras vidas y que seas derramando, Señor, en esta mañana de tu gracia en nuestros corazones. Gracias te doy porque tú has sido, Señor, con tu misericordia en este día. Te hemos alabado, te hemos glorificado, y ahora, Señor, nos disponemos a recibir el consejo de tu palabra. Pongo este tiempo en tus manos, Señor, y mi vida como instrumento. Límpiame si fuera necesario. En Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede sentarse? Bien. Hoy Dios tiene algo que hablarnos muy importante, hermanos. Este Salmo 100, un salmos de gratitud, si usted desea ponerle. Un salmos de gratitud. Este salmo es un salmo el cual convoca a todos a que alabemos a Dios, y es un salmo el cual nos habla acerca de la adoración de Israel para con Dios. Este salmo tiene 2 estrofas, es un salmo pequeño de 5 versículos, pero tiene 7 verbos imperativos. Tiene 7 verbos imperativos este Salmos 100. Y este Salmos nos habla acerca de la adoración, acerca de cómo debemos de presentarnos delante de Dios, tanto como individuos como congregación. ¿Cuántos aquí somos pueblo de Dios, hermanos? Bueno, la Biblia, cuando aquí tenemos enfrente un protocolo, la liturgia, que se le conoce el término, no es porque se nos ocurre al pastor o se le ocurre al hermano Chucho. Es que eso está en la Biblia. La Biblia nos enseña cómo debemos de presentarnos el pueblo delante de Dios. Y este Salmos que deja la palabra de Dios nos ayuda a nosotros para entender cómo debemos de vivir una vida de adoración y qué implica la adoración en nosotros. Si usted me acompaña al Salmos 95. Y este Salmos nos habla, el Salmo 100, pero tenga ahí 95:1. Este Salmo 100 nos habla acerca de 2 cosas que Dios ha realizado en nosotros. Número 1, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y número 2, lo que Dios hará en nosotros. Entonces, este Salmo 100 nos habla de cuánto Dios ha hecho en nuestras vidas. Y le pregunto yo a usted, ¿qué ha hecho Dios en su vida? Reflexione. ¿Qué ha hecho Dios en su vida? ¿Cuántos años tiene usted de vida? ¿Qué ha hecho Dios en ese tiempo? Muchos pueden decir quizás, pues me ha dado una familia, me ha dado unos hijos. Otros quizás pueden decir, pues tengo la oportunidad de tener una casa. Bueno, este Salmo 100 nos habla de eso, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y de lo que Dios hará. Y el Salmos 95 dice, venid, aclamemos, ¿cómo? Alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vea lo que dice el versículo 2. Lleguemos ante su presencia, ¿cómo? ¿Cómo llegamos en la mañana a este lugar, hermano? ¿Llegamos con deseos de alabarle o lleguemos o venimos renegando porque nos trajo a la fuerza mamá? O venimos renegando porque te dijo en la mañana tu esposa, apúrate que llegamos tarde. ¿Cómo llegamos a este lugar? Decía yo hace rato, tenemos que relajarnos porque Dios quiere hablarnos y Dios quiere enseñarnos.
Entonces dice aquí versículo 2, lleguemos ante su presencia con alabanza y aclamemos con cántico, dice, ¿verdad? Entonces, esta es una actitud que debe de haber en los cristianos. Este Salmo 100, mientras lo estaba estudiando y le decía al Señor, sabe que toda la semana no me ha dejado en paz este Salmo. Todos los días me está retumbando cuando voy en el carro y hablándome cada una de las palabras, de los versículos. Y lo que yo le decía al Señor, Señor, te pido que tú cambies la manera y la actitud de la iglesia. Porque a veces nos dicen, levantemos nuestras manos, y muchos lo hacen a media asta, ¿no? Otros aquí. Y no hemos entendido de que estamos adorando a Dios, que debemos estar agradecidos. Yo le pido a Dios de que este Salmos, que esta palabra que Dios nos va a dar, cambie nuestra vida, nuestra actitud de cómo debemos de adorar a Dios. Vayamos ahora sí al Salmo 100. Dios nos da a nosotros su palabra para que podamos entenderla. Dice el versículo 1, servid, el versículo 2, ¿verdad? El versículo 1 dice, cantad, alegres a Dios. Allí el primer verbo imperativo es cantad. Y un verbo imperativo nos habla de una orden. Es decir, Dios le está diciendo a su pueblo que haga algo. ¿Qué es? Cantar. Cantad. ¿Y cómo debemos de cantar a Dios, hermanos? Alegres. ¿Sabe que la palabra cantad viene de una palabra en el hebreo que significa toda? Toda. Y esta palabra significa cantar con una actitud, con acción de gracias. Una vez más, si usted anota, cantad significa toda y significa en el hebreo cantar con actitud, con acción de gracias. Es decir, cantar con una actitud de acción de gracias. ¿Qué es una actitud? Es muy diferente una actitud a una aptitud. ¿Sí o no? Una actitud es la disposición para hacer las cosas y una aptitud es lo que yo puedo realizar. Hay mucha gente que sabe tocar música y son aptos para tocar música, pero no tienen la actitud para adorar a Dios, porque se les da una arrogancia, se les da una prepotencia. Entonces, cuando la Biblia nos enseña, dice cantad, tenemos que venir a Dios con una actitud, con una disposición de decirle, Señor, gracias. Le pregunto yo a la congregación, ¿cómo te presentas ante Dios? ¿Con qué actitud? ¿Con qué disposición? ¿Cómo llegamos en la mañana? ¿O cómo llegamos a los cultos? ¿O cómo llegamos en nuestras casas cuando nos sentamos a orar o nos arrodillamos a orar? La Biblia nos enseña que la palabra cantar es una actitud de acción de gracias. Es decir, es más que decirle gracias. Es con tu actitud, con tu manera de hacer las cosas, lo hagas para Dios. Cuando usted le dice a su hijo, hijo, vete por las tortillas, usted espera que ese hijo tenga una actitud dispuesta para hacerlo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando el hijo dice, siempre tengo que ir yo, siempre yo, porque yo manda a mi hermano? Y usted le dice, hágalo de qué? Hazlo de buena manera. Haz de buena manera las cosas. Entonces, tener una actitud de acción de gracias es hacerlo con una actitud y de buena manera. Entonces, el Salmos 101 dice, cantad alegres, ¿cómo? A Dios. Entonces debe de haber una actitud hacia darle a Dios gracias. ¿Por qué, hermanos? Yo les decía este rato, hay dos cosas o dos razones que este Salmo nos enseña. ¿Por qué debemos de darle a Dios gracias? Número 1, por lo que Dios ha hecho en tu vida. Número 2, por lo que Dios hará en tu vida, en la vida de tus hijos. Aquí, en este lugar, creo que no me equivoco, Dios ha hecho algo en tu vida. Por eso aquí estás. Salud. ¿Y sabe qué? Dios quiere que cambiemos esa actitud, que cambiemos nuestra manera de cómo presentarnos a nuestro Dios. Pero este Salmos 101 no solamente nos dice cantad alegres a Dios, sino todos los habitantes de ¿qué? De la tierra. El versículo 2, salud. El versículo 2
encontramos el segundo verbo imperativo, que dice, servid a Jehová. ¿Cómo? Esta palabra servid, hermano, fíjese que fue una de las palabras que me estuvo impactando toda la semana. Porque la palabra servid viene del hebreo que significa abad. Abad. Pero tiene un significado profundo y significa trabajar para algo, servir o laborar para alguien. Mucha gente piensa que servir a Dios solamente es el que predica, o solamente los que cantan, los que dirigen la alabanza. Y mucha gente dice, pues el día que yo sirva a Dios, yo lo voy a servir bien. El día que yo sirva a Dios, voy a servirlo con mucha disposición. Ese es un concepto muy limitado de la palabra servicio en la Biblia. La palabra servicio significa trabajar para algo, para alguien, laborar para alguien. Quiero que me acompañe a Colosenses 3:17. Entonces, en el versículo 2 encontramos el segundo verbo imperativo, que es servir a Jehová. ¿Y qué significa servir, hermanos? Trabajar para algo o laborar para alguien. Y yo le pregunto aquí, ponga atención, ¿a qué se dedica usted? ¿Qué es lo que hace en su vida cotidiana allá afuera? Solo reflexione. Y a los jóvenes, ¿a qué se dedican allá afuera? Son estudiantes, ¿verdad? A ver, levanten las manos, estudiantes. Ok, levanten sus manos. Bien, bájenlas. Bien, dice Colosenses 3:17. Y todo, ese todo significa aquí adentro, significa allá afuera. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Es decir, si Dios te permitió que en esta tierra tú te vas a dedicar a ser carpintero, hazlo bien. Porque cuando tú haces bien tu trabajo, estás alabando a Dios. Eso es servir en la Biblia. Si Dios te dejó a ti en este momento que seas estudiante, hazlo bien. Porque cuando tú haces tu labor como estudiante, estás glorificando ¿a quién? ¿Sabe que hay una palabra? Siempre que tengo la oportunidad de estar en algún lugar, algo que no sé, lo investigo. En una ocasión, en la universidad, una compañera estaba hablando con el grupo y decía que a ella no le gustaba el trabajo mediocre. Y muchos piensan, por su ignorancia, que la palabra mediocre va dirigida a alguien que no sabe o que no sirve para nada. Le explico. La palabra mediocre significa alguien que comienza algo y nunca llega al 100%. Es decir, si un maestro le pide a usted un trabajo, un ensayo, y le pide una carátula, le pide una portada, una introducción, un desarrollo y una conclusión, y si usted no lleva una conclusión, ¿es un trabajo? ¿Por qué? Porque no lo hizo. Las cosas de Dios. Si usted trajo todo, pero llegó tarde, ¿lo hizo completo? ¿Por qué? ¿Sí entendemos? Entonces dice la palabra de Dios, y todo lo que hacéis, ese todo, hermanos, nos habla a nosotros de un servicio. Mira, hermano, no solamente el que predica sirve a Dios. Usted, donde está trabajando, usted sirve a Dios, y el servicio que hacemos en esta tierra va ligado a la adoración a nuestro Dios. ¿Cuánta gente se está quejando por el trabajo que tiene? La Biblia dice que todo lo que hagáis de hecho o de palabra, ¿cómo tiene que hacerlo, hermano? Como para Dios. Hermana, si a ti te tocó en esta tierra ser ama de casa, hazlo bien. En la medida que tú sirvas a Dios en donde estás, estás glorificando a Dios. Jóvenes, si te toca estudiar, dedícate a estudiar y hazlo bien. No pongas pretextos. Es tu trabajo. Hazlo de hecho o de palabra, como para quién.
Y vea cómo concluye Colosenses 3:17. Hacedlo todo en el nombre del Señor. ¿Y luego qué? ¿Y cuántos no salen de la casa y tuve que ir a trabajar? Y tuve que hacer esto. Y tuve que hacer lo otro. No, hermano. Todo lo que hagas, dale a Dios, que dice, gracias por medio de Él. Imagínense, como pastor, me tocó de parte de Dios el privilegio de predicar a Dios. Ese es mi trabajo, predicar a Dios. Imagínense si yo me levanto en la mañana y me digo, o le digo a la hermana Ara, ¿sabes qué? Hoy no tengo ganas de trabajar, tengo flojera de ir a predicar. Hoy no quiero ir a predicar, me siento mal, voy a llamarle al hermano para que vaya a predicar. Sería una irresponsabilidad de mi parte hacer eso. Porque mi trabajo, ¿qué es? Predicar. Y tengo que hacerlo bien. A Dios no le interesa si a mí me duele la cabeza o me duele el estómago. A Dios le interesa y se fija con qué actitud me subo a este lugar y con qué actitud salgo de mi casa para predicar la palabra de Dios. Dios se fija con qué actitud te levantas en la mañana para ir a la escuela, para ir a trabajar. Eso es lo que significa servir en la Biblia. Amén. Acompáñenme a Mateo 5:16. Vamos a ir despacio. Hoy no salen los niños, nos quedamos aquí, así es de que no hay ninguna prisa de terminar esta predicación. Entonces, ¿cómo se llama el salmo, hermano? Un salmo de acción de gracias. Yo espero que después de esta predicación que Dios nos da, la vida de todos cambie en este lugar. Jesucristo habló en cuanto al tema del servicio. Y dijo Jesús, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean que cómo sirves, cómo trabajas. ¿Sabe que cuando un cristiano trabaja en algo, la gente se debe dar cuenta cómo lo hace? Porque es responsable, porque es puntual, porque sabe hacer las cosas y no lo hace para el hombre, lo hace como para ¿quién? Para Dios. Hay mucha gente que reniega. Hay mucha gente que reniega en cuanto a cómo hacer las cosas. Siempre nos quejamos y nunca estamos de acuerdo. Jesús dice, y que todas vuestras obras iluminen o alumbren delante de los hombres y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Quiero que me acompañe a Deuteronomio 11:13. Porque el servicio a Dios va ligado a la obediencia a su palabra. ¿Sabe que en una ocasión, busque Deuteronomio 11:13, en una ocasión, después de una reunión de pastores, terminó la reunión y ya al partir del lugar salió una hermana y estaba donde estaban los carros estacionados y comenzó a escuchar que uno de los pastores comenzó a hablar palabras altisonantes y groseras, muy fuertes. Entonces impactó ella y dijo, es el pastor y está hablando groserías. No se quedó con aquella inquietud y llamó al pastor que estaba dirigiendo y dijo, pastor, venga, mire lo que está pasando. Y llegó el pastor y se dio cuenta que estaban hablando grosería los pastores. Qué fuerte, ¿verdad? Porque aquí nos paramos y alabamos a Dios. Pero allá afuera, ¿cómo se nos salen y grandotas? La adoración va dirigida o va de la mano con la obediencia. Ve lo que dice Deuteronomio 11:13. Si obedeciereis cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a vuestro Dios, ¿y qué más? Y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda, ¿qué dice? Y con toda vuestra alma. Si se da cuenta que la palabra ahí servicio va ligado a la obediencia, vamos a leerlo un poquito más despacio y le pido que usted lo vaya siguiendo. Dice, si obedecieres, ahí está, cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, ¿qué tiene que hacer? Amando a Jehová vuestro Dios
¿Y qué más? Y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda, ¿qué dice? Es decir, hermanos, la obediencia, el servicio va ligado a la obediencia. Cuando usted levanta sus manos aquí y usted adora a Dios, eso tiene que ir de la mano como usted sirva, dice allá afuera. Porque mire, ¿de qué nos sirve que aquí levantemos nuestras manos, glorifiquemos a Dios y digamos gloria a Dios, si allá afuera somos un desastre? ¿Sabe que cuando hablamos del servicio a Dios y de la obediencia a Dios, reflexionaba en algo muy importante? Y era en relación al perdón. Cuando una persona ha conocido a Dios y ha entregado su vida a Dios, debe de reflejar que Dios está en su vida, ¿cierto o no? Una de las características que van ligadas a un cristiano es que en un cristiano debe de haber perdón. Es inconcebible que gente que se llame cristiano no sepa perdonar si Dios le perdonó a él o a ella sus pecados. ¿Quién somos nosotros para no perdonar a aquellos que nos ofenden? Entonces tiene que ver una relación, o lo que Dios hablamos, hay una relación entre el servicio y la obediencia a Dios. Entonces el Salmos 102 dice servir. Es decir, tu trabajo, lo que te toca hacer, servir a Jehová. Y luego dice cómo tenemos que hacerlo. Acompáñeme al Salmo 102. Vayamos al Salmo 102. Vea lo que dice. Ya vimos servir. ¿Qué significa? Trabajar para alguien. Y no solamente aquí, allá afuera. ¿Servir a quién? A Jehová, a Dios. Ahora, ¿cómo tiene que hacerlo, hermano? Renegando, frustrados. ¿Cómo te vas a trabajar, hermano? ¿Cómo se va el joven de la escuela? Refunfuneando porque tiene que levantarse a las 6 de la mañana a bañarse. ¿Cómo tiene que hacerlo, hermanos? Con alegría. Con alegría. Y aquí nos habla de un gozo que tenemos que hacer para poder hacer las cosas para Dios. Vayamos a Deuteronomio 28:47. ¿Cuántos aquí se quejan por lo que hacen en su casa, hermanos? Aquí no, porque aquí les pregunto y van a decir, no, pues nadie se queja aquí, ¿verdad? Pero ¿cuántos se quejan en la casa por hacer las cosas? Vean lo que dice. Nos habla el Salmo 102. Servir a Jehová, ¿cómo? Con alegría. Recordemos cuando Israel sale de Egipto, pobre de Moisés, ¿no? Todo el camino, la gente dándole y tirándole porque no había agua, porque no había comida, quejándose de todo. Pero vean lo que le dice Dios a Israel. 28:47. Por cuanto no serviste, y aquí la palabra servir es la misma que está en Salmo 102, con alegría. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios, ¿cómo? Con alegría. Y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, como no lo hiciste así, y solo pasaste quejándote, porque hay un grupo de gente que se dedica a quejarse, por todo se queja, hasta porque llueve y sale el sol. Servirás, por tanto, a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruir. Hay gente que por todo se queja, hermano, por todo, y aún dentro de la iglesia, porque tienen que ir al culto se quejan, porque es domingo y son las 10 y hay que estar en el culto, no llegar, estar a las 10. Entonces dice aquí la Biblia, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios, ¿cómo? Porque la Biblia nos dice, tenemos que servir a Dios con alegría. No aquí, hermano, a lo que tocó hacer en esta tierra. Hazlo con alegría, porque estás glorificando a Dios en la manera como tú lo estás haciendo. ¿Sabe que busque Isaías 55:12? ¿Sabe que algo que es tremendo, hermanos? Algo que es tremendo
¿Qué es lo contrario a la gratitud? ¿Qué es? ¿Sabe que eso es lo más terrible para un cristiano, ser ingrato? Isaías 55:12. Antes de que lo leamos, quiero compartirle algo. Estaba leyendo unas noticias que allá en Estados Unidos, en el lago de Michigan, hubo un accidente de un avión y estaba un joven pescando. Y cuando estaba pescando, de repente escuchó un golpe muy fuerte y se dio cuenta de que había caído un avión. Lo primero que hizo este joven es que se lanzó al agua para salvar a las personas que estaban dentro, o que pudo salvar. Logró salvar a 20 de ellos. Y la gente pues lo entrevistaron a este joven porque impactó mucho la noticia en Estados Unidos. Y después de un tiempo, cuando él cumple años, van y lo visitan y le preguntan: oye, ¿cómo te sientes? Me siento muy bien. ¿Y cómo te sientes en relación a lo que hiciste? ¿Eres un héroe? Y él dijo: no, hice lo que me tocó hacer. Tenía que hacer eso, salvar a las personas. Y le preguntaron: ¿y qué fue lo que más te impactó de todo esto? Y él contestó y dijo: lo que más me impactó de todo esto es que de las 20 personas que salvé, ninguna me dijo gracias. Qué tremendo, ¿verdad? Ve lo que dice Isaías 55:12. Porque con alegría, ¿qué? Hasta ahí, despacito. ¿Cómo sales en la mañana de tu casa? ¿Cómo? La Biblia dice: porque saldréis. Es un imperativo. ¿Cómo tiene que salir un hijo de Dios, hermanos, en su casa en la mañana? ¿Y cómo nos cuesta, verdad, decirlo? Como que no nos sale. Porque con alegría saldréis y con paz, ¿qué dice? Y hay hermanos, hay hermanas que cuando vienen del trabajo, hermanos, como el Chavo del 8, pegándole al piso y pataleando porque van llegando a la casa. O los hijos igual. No, iglesia, así no debes de salir de tu casa, y tampoco debes de regresar a tu casa. Debes de salir con alegría y regresar en paz. Qué tremendo, ¿verdad? Dile al que está al lado: ¿cómo sales de casa? Pregúntale. Y si es tu esposo, pues no te puede mentir, ¿verdad? ¿Cómo te engaña? Porque con alegría saldréis. Y jóvenes, también para ustedes, ¿cómo van a la escuela en las mañanas? ¿Van contentos o van renegando? Es una enseñanza de Dios, hermanos. Porque saldréis con alegría y con paz seréis vueltos. Y los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Aquí nos habla de una manera poética Isaías, pero nos habla acerca de que la naturaleza también se alegra cuando un cristiano sale alegre y viene en paz. Es lo que quiere decir el final del versículo 12. Habla de una manera poética. Leámoslo. Los montes y los collados, ¿qué dice? Levantarán canción delante de ¿quién? De los que salieron con alegría y regresaron con paz. No solamente eso, y todos los árboles del campo, ¿qué dice? Pero si pudieran hablar los árboles de la casa donde usted vive, dirían: si se diera cuenta, pastor, cómo llegan a la casa, si yo le contara, mejor ni aplaudo. ¿Cómo regresamos a casa, hermanos? Entonces, dice el Salmos 10, servid a Jehová, ¿cómo? Con alegría. Vayamos a la segunda parte del Salmo 102, porque estamos apenas con el versículo, faltan 3 más. Servid a Jehová con alegría. Y luego dice: venid ante su presencia, ¿cómo? Una vez más. Y aquí la palabra venid, hermano, del hebreo, significa acercarse. Acercarse. La palabra es bo, con B grande. Entonces la palabra, y aquí es otro verbo imperativo, venid. Entonces la dice acercarse, oír. Y la Biblia nos enseña, hermanos, de que tenemos que acercarnos a nuestro Dios. Es increíble que en la iglesia no entendamos que tenemos que acercarnos a nuestro Dios.
¿Por qué, hermano? ¿Sabe por qué? Porque en todo el mundo no todos son salvos. En todo el mundo no todos tienen la bendición de experimentar la salvación que usted y yo hemos experimentado. Entonces aquí el Salmos 102 dice, venid ante su presencia. Quiero que me acompañe a Isaías 12:5. Isaías 12, versículo 5. ¿Ya lo tiene? Porque dice, venid ante su presencia con regocijo. Y dice Isaías 12:5, cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti. ¿Qué dice? Hermanos, Dios nos habla aquí que tenemos que acercarnos a Dios. ¿Cómo? Con regocijo. ¿Cómo te acercas tú a Dios? ¿Cuál es la actitud? Si ya vimos que la palabra cantar nos habla de una actitud de gratitud, una disposición de decirle a Dios, gracias. ¿Sabe que cuando David le dice a Dios en el Salmos 23, Jehová es que nos está hablando de algo muy importante, de que David reconoció que este Jehová era su Dios de él. Nos habla de una relación personal. Y esto nos lleva al versículo 3 de Salmo 100. Y dice el siguiente verbo imperativo, reconoced que Jehová es ¿qué? De aquí la palabra reconocer, hermano, tiene 4 conceptos en el hebreo. Número 1, reconocer, entender, comprender y conocer. Una vez más, reconocer, entender, comprender, conocer que Él es Dios. ¿Sabe que el papel del pastor, de un pastor, esa parte la tengo clara, hermanos? El papel de pastor es llevarlo a usted como iglesia a que tenga una experiencia con Dios. Un pastor no se encarga de estar cuidando la vida de ustedes. El pastor de pastores, ¿quién es? Lo que Dios desea con la iglesia para que crezcamos y maduremos es que pasemos del conocimiento a la experiencia con Dios. Una persona, un cristiano que ha logrado experimentar en su vida que Dios existe, que es real, es un cristiano que nada ni nadie lo puede mover. Y en la Biblia nos enseña que todos los hombres de fe enfrentaron sus retos. Cuando Moisés salió con el pueblo y venía con él 600,000 personas y luego los egipcios, llega Moisés y se para frente al Mar Rojo y voltea a ver al pueblo y ve a lo lejos a los egipcios. ¿Y qué le dijo Moisés? ¿Ayúdame, Aarón? No, volteó y le dijo, Dios, ¿qué hago? ¿Y qué le dijo Dios? Avanza. Y lo que Dios quiere es que tú tengas una experiencia con Él. Acompáñeme a Juan, capítulo 4. Dejen un apartado ahí en Salmos. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 4. Y aquí tenemos la historia de la mujer samaritana. Dice el 10. Bueno, aquí voy a parafrasearle una parte. Usted me espera en el versículo 14. Pero vemos a la mujer samaritana, que va Jesús a Samaria. Y luego esta mujer, Jesús le pide agua. Y la mujer le dice, ¿cómo yo te voy a dar agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Dice el versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que sale para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido.
esto ha dicho con verdad. Esto ha dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y si usted ve el versículo 25, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamó al Cristo, llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús dijo: yo soy el que hablo contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó el cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Es decir, la mujer pasó a tener un encuentro con Jesús, a decir: vengan porque este me ha dicho la verdad. Pasó del conocimiento a la experiencia. Vea lo que dice el versículo 29. Venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Es decir, esta mujer samaritana, hermanos, pasó de tener un conocimiento de Dios a tener una experiencia con Dios. Lo que Dios quiere con la iglesia, casa de Dios, es de que dejemos Dios, el tiempo que estamos aquí nos ha enseñado muchas cosas, pero ¿cuántos han logrado en su vida experimentar que Dios es Dios? Usted puede decir: es que yo aquí siento bonito, hermano, en el templo. No, allá afuera con los problemas, que tienes que arrodillarte y pedirle a Dios: Señor, ayúdame, y que tú sepas que Él te contestó en tu petición. No todos pueden contar con eso, hermano. No todos pueden decir: Dios es mi pastor. Porque el que reconoce que Dios es su pastor es porque ha tenido una experiencia con Él. Acompáñenme a Juan, capítulo 9, ahí mismo, adelantito. Y aquí vemos otro caso, que pasa del conocimiento a la experiencia. Aquí hay jóvenes que están en la universidad, ¿cierto? Se están preparando y todas las clases les están enseñando teoría. El día que acaben su carrera, tienen que enfrentar ¿qué? La práctica. Y se van a dar cuenta si realmente aprendieron o no aprendieron. En lo de Dios es lo mismo. Están aquí ustedes escuchando de Dios constantemente, pero si no ponen en práctica lo que escuchan, es conocimiento vacío. Ve al versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús dice: pues ninguno de los dos. Vamos al 6. Dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con él lodo en los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó. ¿Cómo? Viendo. Entonces vinieron los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que estaba sentado y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo fueron tus ojos abiertos? Y respondió y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavó y recibí. ¿Qué dice? Este hombre tenía un problema. Se le presentó Jesús y Jesús le dijo: haz esto y esto y esto. ¿Y qué hizo el joven? Fue y lo hizo. Y la gente le decía: ¿cómo? ¿Quién te lo hizo? Y dijo: yo no sé si él es judío, el Mesías. Él me sanó. Del conocimiento a la experiencia. ¿Cuántos aquí hemos pasado del conocimiento a la experiencia? No todos, hermano. ¿Sabe que en una ocasión llegó una herejía a una iglesia y los que no tenían experiencia con Dios fueron arrastrados? Los que no tienen con Dios una experiencia, hermanos, por todos se están quejando porque no conocen qué es Dios
y que es para Dios. El que sabe quién es Dios, él dice, yo sé quién es Jehová y Él es Dios. Él me ha sanado, restauró mi hogar, restauró a mis hijos y soy una persona nueva. Reconocer significa eso, entender, comprender. Y no todos comprendemos, ni reconocemos, ni entendemos quién es Dios. Si tú supieras que cuando venimos aquí es Dios al que alabamos, nos levantamos temprano, nos ponemos guapos y llegamos para alabar a Dios. Pero como no reconocemos, no entendemos y no comprendemos, pensamos que es como allá afuera. ¿Sabe, hermano? La hermana Ara todas las noches siempre me pregunta y siempre se da cuenta que me toca estar leyendo. No hay un día que no esté leyendo las cosas de Dios. Y no hay día que no me levante temprano y cuando me levanto, Señor, gracias. Quiero llegar a tiempo a tu casa. Quiero llegar contento y alegre porque es para ti. Comprendo, entiendo y reconozco que no es para el hombre, es para ti. No todos entendemos eso, hermano. Los jóvenes de la alabanza tienen que pasar del conocimiento al comprender, reconocer y entender que cuando le alaban es al Todopoderoso. Amén. Vamos al Salmo 103. Reconoced que Jehová es Dios. Entonces cuando reconocemos, entendemos y comprendemos que Jehová es Dios, ahora sí nos damos cuenta que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Hay mucha gente que dice, a mí Dios nunca me ha ayudado. ¿En qué me ayuda Dios? No has comprendido y no has reconocido y no has entendido que Él te ha dado todo. ¿Cuántos hermanos saben que hay una diferencia entre conocer y entender? Una cosa es conocer las cosas y otra cosa es entenderlas. Cuando las entiendes, las haces como deben de ser. Los maestros cuando enseñan una clase, enseñan el concepto de, pero hasta que el niño lo procesa y lo entiende, ahora sí lo sabe ejecutar. Las cosas de Dios es conocer, entender, reconocer y comprender. Entonces, ahora entendemos que no nos somos, dice, Él no nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y concluye, ¿qué somos? ¿Cuántos pueden decir que somos pueblo de Dios? ¿Seguro? ¿Se deja guiar por su palabra? ¿Le obedece a Dios? ¿O nos pasa como los pastores? Salimos allá y se nos salen unas grandotas. No, hermano. El mismo que alabas aquí, sirva allá afuera. Pueblo suyo, ¿y qué dice? Ovejas de su prado. Vamos a Salmo 104. Entrar por sus puertas. Ahí la palabra entrar es otro verbo imperativo. Entrar por sus puertas. Y aquí la palabra entrar significa entrar a un lugar llevando algo. Y da la idea como cuando usted va de compras y va a su casa y lleva el mandado. Usted está llevando algo. ¿Cierto o no? O sea, aquí el Salmo 104 dice, entrad por sus puertas. ¿Cómo? Con una actitud de gratitud. Cuando entres a la presencia de Dios, entra con una actitud, no renegando, no refunfuneando, no cansado, no frustrado. ¿Cómo? Con una actitud de gratitud. Entra por sus puertas con acción de gracias. Acompáñenme a Hebreos 12:28. Ya vamos a ir concluyendo. Dice el escritor de los Hebreos, antes de que lo leamos, Hebreos 12:28, présteme atención un ratito. Cuando estamos en la mesa, hermanos, y estamos comiendo, voltee para acá, y de repente usted tiene encima su plato. Por elemental educación, si está el salero lejos de usted y está al otro lado de la mesa alguien, ¿usted qué le dice? Por favor,
me acercas el salero porque no lo alcanzo. ¿Verdad que sí? ¿Y qué dice usted cuando lo recibe? Por elemental educación, ¿cierto o no? Porque no alcanzabas el salero. Imagínense cuando vamos aquí en el vehículo, cuando vamos para Santa Clara, se nos queda el vehículo aquí en agua bendita, sin gasolina, y de repente se para alguien y nos ayuda a empujar el carro, a arreglarlo. No podíamos hacerlo. Decimos, ¿cómo? ¿Cuántas cosas te ha acercado a Dios a ti que no alcanzabas? ¿Cuántas cosas Dios te ha dado que no tenías? Y no le das gracias. Por elemental educación, cuando alguien nos acerca algo, decimos, por favor. Y cuando lo recibimos, decimos, gracias. Y a veces la iglesia no entendemos eso, hermano. Dios te dio salud, te dio tu familia, te ha dado trabajo. Y en las mañanas te levantas pensando que lo mereces todo. Dice Hebreos 12:28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos, ¿qué dice? Leámoslo, porque no todos lo están leyendo. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos, ¿qué? Debemos de tener gratitud, no ser ingratos. Y mediante la gratitud, ¿qué tenemos que hacer? Dígalo. Servíamos a Dios. ¿Y qué más? Agradándole con temor. ¿Queda claro, hermano? Cuesta entender eso. Si tenemos gratitud, tenemos que servir, no al hombre, no a Dios, sino a Dios, perdón. Con temor y reverencia. Y va lo que es el 29. Porque nuestro Dios es ¿qué? Qué tremendo. Hermanos, vamos a concluir. Busque Efesios 5:20 y primera a Tesalonicenses 5:18. Busquemos esas dos citas y luego vayamos a Salmo 105. Dos citas, concluimos con ellas. Efesios 5:20 y primera de Tesalonicenses 5:18. Estas dos citas de Efesios 5:20 y Tesalonicenses 5:18 resumen el Salmo 100. El Salmo 100 dice el versículo 5: porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Dice la primera cita, Efesios 5:20, dando siempre gracias. ¿Por qué? Por todo. Subraya la palabra por todo. La palabra por todo, hermano, significa por encima de cualquier circunstancia. Por encima de cualquier circunstancia. Y usted puede decir, pastor, pero si me robaron el celular. A pesar de que te robaron el celular, tienes vida. Y debes de dar gracias. A pesar que está lloviendo, a pesar que te robaron, a pesar que perdiste, estás bien. Y da gracias. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra por todo, dije, se refiere en el griego por encima de cualquier circunstancia. Hermano, pero si tengo este problema, doy gracias. A pesar de lo que te pasó, estás bien. Y da gracias. Vamos a 5:18 de primera de Tesalonicenses. Y dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Fíjese, es la voluntad de Dios, dad gracias, ¿qué? Y la palabra en todo nos habla de tiempo, situación o circunstancia. Es decir, debo darle a Dios gracias en todo lo que hago, en cualquier circunstancia, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Sabe que en una ocasión llegamos a un restaurante donde el dueño era un cristiano y estábamos con el pastor comiendo
Y le dije, ¿de quién es el restaurante? Y me dijo, no, pues fue uno de tal. Ah, lo reconozco. Llegó al restaurante, nos sentamos. Y al final, por cortesía, le dije, oramos por ti. Y él me dice, hermano Bello, llegó muy tarde. Antes de que usted llegara con la oración, ya tengo todo el restaurante. Y yo dije, dentro de mí, si en este momento Dios quisiera, se te acaba tu restaurante. Tenemos que darle a Dios gracias en todo y por todo. Esta es la voluntad del Dios, hermanos. Y por eso la Biblia nos habla a nosotros que tenemos que ser una iglesia agradecida. No con palabras. Las palabras se las lleva el viento. Con una actitud, con una disposición de decir, Señor. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando hacemos con actitud, entendemos que tenemos que corresponder lo que Dios ha hecho con nosotros. Cuando usted dice gracias, usted corresponde ese favor que recibió de quien lo recibió. ¿Cómo? Haciéndolo bien, no defraudando a aquel que le hizo el favor. En este caso, Dios. Póngase de pie. Cierre sus ojos. Y con todo lo que Dios nos ha dado, hermanos, creo que todos tenemos hoy algo que decirle a Dios con una actitud de gratitud. Señor, te damos gracias en esta mañana por tus misericordias, por enseñarnos la riqueza que en tu palabra hay. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque en ti confiamos. Gracias, Padre, por la iglesia. Gracias, queremos corresponder la obra que haces en este lugar. Gracias, Señor. Te damos por las familias. Te damos gracias por el trabajo. Gracias, Señor. Muchas gracias por los hijos que nos has dado. Con esta actitud de gratitud, Señor, gracias por los jóvenes de esta iglesia, por las mujeres. Gracias, Señor, porque quizás no entendíamos que tenemos que salir del hogar con alegría y volver en paz. Gracias porque el trabajo que nos has dado sirve para darle de comer a la familia. Gracias porque los hijos que has dado, Señor, han traído alegría a la familia. Gracias porque tengo un trabajo con el cual puedo llevar alimento a la casa. Gracias porque has hecho cosas grandes, Señor, en mí. Y también te doy gracias por lo que vas a hacer el día de mañana. Gracias te doy por la obra de Cristo en esta iglesia, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Muchas gracias, Dios, por habernos acercado al perdón en Cristo Jesús, por habernos acercado, Señor. Muchas gracias. Gracias por haberme alcanzado, Dios. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Levante sus manos con sus ojos cerrados. Nadie abra los ojos. No se distraiga. Levante sus manos y digámosle a Dios. Este canto, cantemos. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecer Con tu mano en alto, lo que has hecho. dile al Señor. por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Digamos a Dios gracias. Gracias, oh Dios, por estar en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Cristo, por enseñarnos y por darnos, Señor. Por todo lo que has hecho y por lo que harás en nuestras vidas. Muchas gracias, oh Dios. Gracias, mi Señor Jesús. Y pues nos diste tu vida. Todo, Dios. Entregaste
haces todo ahí. En la tierra regalaste algo mío. Sí, Señor. Por tu sangre tengo nada, ante el trono celestial. Gracias por el sacrificio en la cruz, oh Dios. Muchas gracias, oh Dios, por darnos tantas cosas. Te damos gracias. Dile a Dios gracias, iglesia, porque siempre ha estado con nosotros. Gracias, mi Señor Jesús. Dile a Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, oh Dios. Iglesia, cuando salgas de este lugar y te toque trabajar allá afuera, acuérdate que en este lugar levantaste tus manos y a Dios le dijiste gracias. Cuando salgas de este lugar, iglesia, recuérdate de todo lo que Dios ha hecho en tu vida y de lo que hará. Y todo lo que hagas, de hecho y de palabra, hacerlo como para el Señor, porque esto agrada a Dios. Ese Dios que está aquí, te acompaña afuera. Dale siempre gracias, con una actitud de gratitud, correspondiendo su favor en nuestras vidas. Gracias, Señor. Muchas gracias. Diga conmigo: Dios, gracias por estar en mi vida.